Vamos a comenzar con esta temática de la asignatura de farmacología general y ya introduciéndonos más a un capítulo que yo considero absolutamente interesante, como todo el equipo docente, porque esto que vamos a ver ahora son fármacos que ustedes van a utilizar cotidianamente y en general nos vamos a focalizar como en la clase pasada. Adrián y Willy hablaron del sistema nervioso autónomo y fármacos que modifican el sistema nervioso autónomo. Vamos a comenzar con fármacos, sería que modifican el sistema nervioso central, y en general podemos encontrar dos tipos de fármacos: aquellos que estimulan el sistema nervioso central y otros que deprimen el sistema nervioso central. Y dentro de los depresores del sistema nervioso central podemos encontrar desde el punto de vista de utilidad clínica aquellos fármacos que se utilizan como preanestésicos y otros como anestésicos. Yo creo que no hace falta definir la palabra anestesia porque cada uno de ustedes ya debe conocerla sobradamente. Entonces, como les decía, hoy nos vamos a focalizar en los que son depresores del sistema nervioso central y también, como le mencioné anteriormente, el objetivo que vamos a ver hoy es la medicación preanestésica, que es una medicación que se utiliza previa a que los animales pierdan la conciencia total para ser sometidos a una maniobra quirúrgica de diferente índole. Entonces, los objetivos de la medicación anestésica son fundamentalmente en medicina veterinaria utilizar una inmovilización química por medio de fármacos, de diferentes tipos de fármacos, para hacer maniobras clínicas. No necesariamente una cirugía, simplemente hay ciertos animales que son muy sanguíneos y necesitan ser tranquilizados en cierta manera para poder proceder a una realización clínica. Podría ser utilizado para aliviar o minimizar el dolor, para reducir la conciencia, para minimizar efectos indeseables del sistema nervioso autónomo, ya sea simpático o parasimpático, por ejemplo, del nervio vago, que se traduciría en secreciones de saliva y bronquios. Por ejemplo, si uno va a hacer una anestesia inhalatoria, es fundamental que para el intubamiento no haya secreciones importantes, o si va a hacer una cirugía de boca en un perro, la saliva no, la salivación tampoco tiene que ser importante porque estaría opacando el plano quirúrgico, perdón, el campo quirúrgico. Y también para controlar desde el punto de vista simpáticos, equilibrar lo que es el sistema cardiovascular para arritmias y presión arterial. Y fundamentalmente, la premedicación anestésica se utiliza como complemento de los fármacos anestésicos generales, que lo vamos a empezar a ver en la clase próxima. ¿Cuáles son los fármacos considerados como preanestésicos? Ustedes van a ver acá varios grupos, como pueden ser los tranquilizantes, los hipnóticos, propiamente dicho, alfa-2 agonistas, parasimpático-líticos, como atropina y glicopirrolato, que son los que se utilizan para inhibir las acciones del simpático y parasimpático. Aquellos analgésicos en general, mayoritariamente analgésicos, como son los opioides, y algunas combinaciones comerciales de todos estos grupos, ¿no? Ahora lo vamos a ir identificando uno a uno, y ustedes tienen que ver que cuando nosotros vamos a hablar de tranquilizantes, los vamos a clasificar en dos tipos. Dos tipos químicos, dos tipos de fármacos que no tienen absolutamente nada que ver ni de estructura química ni de comportamiento. ¿Eh? Entonces van a ver que tenemos los tranquilizantes menores, cuyos representantes es las familias de las benzodiazepinas, que lo vamos a ver ahora en un momento. Después tenemos tranquilizantes mayores, y acá tenemos derivados de las butirofenonas, generalmente como son la acepromacina, levomepromacina, droperidol y azaperona. Estos son butirofenonas, después lo vamos a ver en detalle. Tenemos hipnóticos, que lo van a dar el doctor Álvarez la semana que viene, como son los barbitúricos.
Los alfa 2 agonistas, que los vamos a ver hoy también, es decir, todo lo que está en rojo los vamos a ver hoy, como son la silacina, detomidina, medetomidina y otros tantos que hay. Y después hay combinaciones comerciales, como son lo que se llama el telazol, que puede ser la combinación de tiletamina con solazepam, o fentanilo. Estos son fármacos que lo van a ver la semana que viene, como son anestésicos fijos, con algunos de estos tranquilizantes. Y opioides, que se van a ver en detalle, como la última unidad, creo, si no me equivoco, o alguna de las últimas unidades del curso de farmacología general. Entonces, en general, en resumen, todos estos que les nombré son los fármacos considerados preanestésicos. Ahora, es importante, y esto lo voy a recalcar ahora, que en anestesiología siempre se habla de una tríada que habría que cumplir, que es la tríada de Cecil Gray, en donde está basada en 3 pilares, lo que se habla de una anestesia balanceada. Para tener una anestesia balanceada se necesita tener una buena hipnosis, es decir, una buena inducción al sueño, es decir, la pérdida de conciencia del paciente, una buena analgesia para que no sienta ningún dolor mediante el procedimiento quirúrgico y una relajación muscular en caso que sea necesaria, porque no siempre es necesaria la relajación muscular, depende de la cirugía que queramos abordar. A ver, por ejemplo, yo quiero hacer una cirugía de maxilar, no necesito una relajación muscular, en cierta manera, por poner un ejemplo. Pero sí, si tengo que reducir una fractura, voy a precisar una relajación muscular, o si tengo que hacer una cirugía laparoscópica abdominal, voy a necesitar relajación muscular. Lo ideal sería que se cumplan con esta tríada en los protocolos de analgesia que se van a utilizar para cada caso en particular. Y esto, yo no voy a entrar mucho en detalle, pero sí es importante que vean que con estos fármacos que vamos a utilizar, que estamos viendo ahora y lo que se utilizan para este tipo de procedimientos, tienen impacto en la depresión del sistema nervioso central de la siguiente manera, es decir, la evolución de la pérdida de conciencia y la inhibición o no de diferentes reflejos que son los que nos van a dar la pauta de del grado de depresión del sistema nervioso central, se puede reflejar de la siguiente manera. Es decir, los grados de inducción de la anestesia pueden impactar en 3 estados, en 4 estados, perdón, el estado 1, 2 y el estado 3, que se divide en 4 planos, o se subdivide en 4 planos, y el estado 4. Si tomamos los extremos, el estado 1 sería un paciente en el cual el sistema nervioso ha sido deprimido de una forma muy suave, como podría ser un sedante o un tranquilizante, que no hay diferencia entre uno y otro desde el punto de vista clínico. Y si tomamos el estado 4, sería la muerte completa del paciente. Es decir, que no vamos a tener respiración, las pupilas están absolutamente con una midriasis total, no va a haber reflejo ocular, el lagrimal está muerto, absolutamente muerto y sin respuesta cerebral. Ya tenemos entre el estado 1 y el 4, que son los dos extremos, tenemos el estado 2, que de depresión del sistema nervioso central, que es un estado no recomendable, porque es un estado en donde, fíjense, la respiración puede llegar a ser irregular, hay movimientos oculares, el reflejo palpebral está absolutamente activo, el lagrimeo es normal, hay salivación, hay sacudidas, incluso puede haber delirio, no es un plano ideal para hacer ningún tipo de cirugía, el estado 2. Es más, se recomienda que el estado 2 sea inducido lo más rápido posible, tanto cuando el paciente está en estado normal y se lo quiere someter a una inducción de una hipnosis, es decir, la ideal sería pasar directamente al plano 3, o sea, que el animal esté lo menos tiempo posible en plano 2. Y cuando sale de la anestesia es prácticamente inevitable. Cuando los anestésicos o los preanestésicos están dejando de hacer efecto, por el estado 2 tiene que pasar. Esto se da mucho cuando los pacientes están medicados con
con la ketamina, ketamina que es un fármaco que lo van a ver la semana que viene. Generalmente el estadio 2 es patético cuando está saliendo del plano, del estado 3 plano 1 aproximadamente, en donde está el animal está despertando y tiene todo este tipo de sinología que yo les decía, salivación, sacudidas, delirio, etcétera, etcétera. Entonces, y no para entrar mucho en detalle, pero fíjense que estos planos que están marcados, que sería el 1, el 2 y el 3, serían los planos ideales para proceder a las intervenciones quirúrgicas ideales sin que el paciente sienta absolutamente nada. Ahora, cuando nosotros abordamos este tema, eh, nosotros creemos que ustedes tienen que hacer un repaso importante de lo que es sistema nervioso central, al igual que el anterior, con el sistema nervioso autónomo, de lo que es la fisiología, de lo que es la neuroanatomía. Es importante que puedan reconocer las estructuras neuroanatómicas más importantes de lo que es el cerebro, no solamente la parte parenquimática, sino también todo lo que es la parte de inervación y relevamientos interneuronales y el reconocimiento de los principales neurotransmisores que componen el sistema nervioso central. Y en ese foco, yo les pongo acá lo que nosotros consideramos importante, porque esta neurotransmisión va a ser modulada en más o en menos para producir el efecto depresor del sistema nervioso central por los diferentes fármacos que nosotros vamos a ver a continuación. Entonces, a tener en cuenta, fármacos que producen neurotransmisión importante en el sistema nervioso central son noradrenalina y adrenalina, dopamina, serotonina, acetilcolina, el GABA, la glicina, el L-glutamato, la histamina, entre otros. Van a ver que vamos a mencionar fármacos que en general van a impactar de alguna manera u otra en este tipo de neurotransmisores. Y acá yo les pongo, para que a ustedes les quede un poco más claro hacia dónde apuntamos nosotros, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Vamos a ver transmisores pequeños como es la acetilcolina, que Adrián el otro día y Willy explicaron absolutamente bien desde lo que es el punto de síntesis, cómo se obtiene, es decir, cómo se sintetiza, cuáles son los precursores, cómo se metabolizan, cómo termina su acción. De cada uno de estos neurotransmisores nosotros hacemos bastante hincapié en eso porque consideramos que es fundamental para comprender los mecanismos de acción. También lo preguntamos en los finales, ¿eh? Es decir, que la parte fisiológica es absolutamente trascendental para poder comprender este tema. Tenemos neurotransmisores pequeños, como son las acetilcolinas, que ya saben cuál es la función que tiene, tipo aminas, como pueden ser la serotonina, histamina, dopa, epinefrina, norepinefrina, adrenalina y noradrenalina. Lo interesante es que vean dónde se localizan. Por ejemplo, la histamina se localiza en el encéfalo, eh, por ejemplo, la dopamina en el encéfalo y sistema nervioso autónomo, al igual que la adrenalina. El GABA fundamentalmente en el encéfalo, otro neurotransmisor, a diferencia de la glicina, que los dos producen efectos similares, porque son relajatorios, uno está en el encéfalo y el otro en medio de la espinal. Bueno, esto yo quiero que ustedes, por eso, ustedes cuando vean esta clase, van a ver incluso algunas frases resaltadas, en comillas, que es lo que generalmente lo que pretendemos que ustedes puedan adoptar. Cuando hablamos de neurotransmisores del sistema nervioso central a nivel fisiológico y que están absolutamente relacionados con la premedicación anestésica, nos vamos a focalizar en estos tres para que ustedes vean la importancia que tienen desde el punto de vista fisiológico, lo que es la noradrenalina, la serotonina y la dopamina. Fíjense que cada uno produce algún efecto en el sistema nervioso central importante. Por ejemplo, la adrenalina es la responsable de la energía, del interés, de la vigilia.
La serotonina es generalmente la que genera el impulso, pero también entre noradrenalina y serotonina comparten lo que es la ansiedad y la irritabilidad, sobre todo esto a nivel del sistema límbico. ¿eh? Eh, También la serotonina es responsable del apetito sexual y la agresión, y la dopamina también actúa sobre lo que es la iniciativa. Esta es la droga, el neurotransmisor de la felicidad, se le llama. Iniciativa, porque controla el placer, controla el dolor en cierta manera, y comparte lo que es la motivación con la noradrenalina. Y entre la noradrenalina, la serotonina y la dopamina, se hace este subconjunto en donde se regula el humor, la emoción y la función cognitiva, cosa absolutamente lo que es, tienen que ver con el aprendizaje. En medicina humana, por supuesto, se puede valorar muchísimo más que en medicina veterinaria. Entonces, cuando vamos a hablar de fármacos tranquilizantes, que yo les decía que había dos tipos de fármacos tranquilizantes, que eran tranquilizantes menores y mayores, primero necesitamos definirlo. Un tranquilizante es aquel fármaco que disminuye la hiperexcitabilidad sin tendencia al sueño. Es decir, lo que se le baja un cambio, diríamos, desde el punto de vista folclórico. Un tranquilizante. Un sedante es una diferenciación, es otro grado de depresión del sistema nervioso central, es aquel fármaco que disminuye la hiperexcitabilidad, pero con una marcada tendencia al sueño. Pero clínicamente esta diferencia es muy sutil y no suele ser evidente, y menos en medicina veterinaria. Pero otro concepto que tenemos que definir es la hipnosis. La hipnosis es la inducción al sueño profundo, es decir, la pérdida de voluntad. ¿Se entiende? Es decir, cuando uno no tiene directamente pérdida de conciencia, si quisiéramos llamarlo, pero no pérdida de la conciencia profunda. Porque la pérdida de la conciencia profunda, bueno, en cierta manera podría ser lo que es el estado de coma, que se divide en 4 grados, 1, 2, 3 y 4, y el grado de coma 1, que también está muy cerca de lo que es la hipnosis. Cuando uno pone, por ejemplo, en coma farmacológico a un paciente, lo está induciendo, perdón, lo está induciendo una pérdida de conciencia para someterlo a diferentes tipos de procesos. ¿Se entiende? Entonces, cuando clasificamos los tranquilizantes, como les decía hoy, tenemos los tranquilizantes menores, que nos vamos a referir ahora a las familias de las benzodiazepinas, los mayores, que también tienen una sinonimia. Lo pueden encontrar como sustancias atarácticas, neurolépticos o antipsicóticos. Y acá tenemos dos subfamilias que son derivados fenotiazínicos y derivados de las butirofenonas y algunos otros más que vamos a ver, pero esto fundamentalmente tenemos que focalizar, que son los que se utilizan más en medicina veterinaria. Después tenemos un tercer grupo, que son los agonistas adrenérgicos alfa 2, que también son tranquilizantes. Bien, cuando hablamos de tranquilizantes menores, como les decía anteriormente, nos vamos a referir permanentemente a este grupo químico, que son las benzodiazepinas. Seguramente ustedes las han escuchado nombrar en el transcurso de su vida, porque uno de los más referentes, un nombre comercial más referente es el Valium, es decir, cuando uno tomaba pastillas para dormir, etcétera, etcétera. Los benzodiazepínicos son hipnóticos sedantes, tienen esta estructura química, fíjense que interesante porque tienen un anillo heterocíclico de 7 átomos, es un grupo benzodiazepínico, y 2 nitrógenos con un grupo carboxamida. En realidad son 2 anillos cíclicos con diferentes radicales en donde ha sido intervenido desde el punto de vista de la industria farmacéutica para dar origen a las diferentes compuestos benzodiazepínicos, que son varios los que están disponibles en el mercado. Lo más importante de esto, y esto es
así como ustedes deberían empezar a diferenciar para estudiar los diferentes grupos químicos, ya sea de tranquilizantes, agonistas alfa 2, barbitúricos. Es decir, primero ver cuáles son los efectos farmacológicos que tienen. Son hipnosedantes. ¿Por qué? Porque yo a diferentes dosis puedo llegar a lograr diferentes tipos de depresión del sistema nervioso central. Es decir, lo puedo utilizar como ansiolítico, y en medicina veterinaria los que trabajan en comportamiento animal, los médicos veterinarios que trabajan en comportamiento animal, lo utilizan bastante de rutina para disminuir agresividad de pacientes. Puede haber una dosis para inducir la tranquilización y la sedación y alguna dosis más altas en donde hay una inducción al sueño bastante importante. Entonces se los considera hipnosedantes, relajante muscular, porque sí, esto, una de las propiedades que tienen es que relajan los músculos, son ansiolíticos y anticonvulsivantes, pero no todos tienen las mismas propiedades de las mismas, o sea, no todas las moléculas que vamos a ver después tienen las mismas propiedades de la misma manera, y eso tiene que ver con su predominancia en el sitio de acción, en el sitio perdón, en su afinidad por los receptores, en donde van a ejercer su mecanismo de acción. Lo más importante de todo es que, fíjense, podemos inducir al sueño, tener una tranquilización, podemos obtener una relajación muscular. Sin embargo, no podemos hacer ninguna maniobra con estos fármacos que implique dolor. ¿Por qué? Porque no son analgésicos. ¿Mm? Y eso es un tema a tener en cuenta. Y por otro lado, que es una cosa que siempre se tiene en cuenta con el manejo de este tipo de fármacos depresores, es el impacto que tienen sobre el sistema cardiovascular, que es un punto que debemos prestar atención. Interesantemente, las benzodiazepinas no modifican la presión arterial, quédense con ese concepto, es decir, puede que haya alguna disminución, pero es absolutamente no significativa, tómenlo como que no tiene ningún impacto sobre la presión arterial de los pacientes que están medicados. Para comprender mejor el mecanismo de acción de las benzodiazepinas, porque están relacionadas con el GABA, con el ácido gamma aminobutírico. Las benzodiazepinas generalmente, el GABA generalmente es un neurotransmisor inhibidor que se encuentra mayoritariamente distribuido en el cerebelo, pero tiene neuronas GABAérgicas localizadas en lo que es en toda la corteza cerebral, y a nivel de las estructuras límbicas. ¿Por qué las estructuras límbicas? Porque el sistema límbico es el que marca el comportamiento de cada individuo, de cada persona. Después lo vamos a ver si quieren con un poco más de detalle. Así que esto generalmente, una buena neurotransmisor GABAérgica es lo que produce una inducción a los receptores del GABA, una tranquilización, puede traducir en una tranquilización de un individuo. Entonces, recuerden, el GABA, como les decía, está mayoritariamente distribuido en el cerebro, pero tiene radiaciones neuronales en lo que es la corteza, sistema límbico hipocampo. ¿Por qué relacionamos el gamma con el glutamato? Porque el glutamato, si bien es un neurotransmisor que tiene un comportamiento totalmente antagónico que el GABA, porque el glutamato en el sistema nervioso central, mientras que el GABA es inhibidor, el glutamato es un neurotransmisor excitador. Pasa que el GABA proviene de la síntesis de GABA, proviene del glutamato. Entonces, si bien no tiene nada que ver una acción de uno con otro, están relacionados porque a altas concentraciones de glutamato se sintetiza el ácido gamma aminobutírico. Para que actúen a nivel postsináptico. Es decir, con aquellos canales de cloro que están asociados justamente al GABA. Hay dos tipos de receptores de GABA, que es el GABA A y el GABA B. Generalmente nosotros vamos a focalizarnos en aquellos fármacos que son
facilitadores de la acción de los receptores de GABA A. Es un receptor bastante complejo que tiene, formado por 4 monómeros o 4 subunidades, en donde en una de ellas va a estar el receptor. Esto es un canal de cloro, ¿no? ¿Sí? El receptor de GABA. Fíjense que es un canal de cloro formado por 4 monómeros, para ser más claros, y en uno de esos monómeros va a estar el sitio, el receptor exclusivo para los fármacos benzodiazepínicos, y aquí va a estar el receptor del GABA. Entonces, cuando una molécula, fíjense, esto es el funcionamiento de un canal normal, una molécula de GABA se va a unir al receptor perdón, una molécula de benzodiazepina se va a unir a su receptor y lo que va a hacer va a facilitar la acción del ácido gamma aminobutírico, por el cual va a haber una apertura de los canales de cloro, y eso se traduce en una hiperpolarización de la membrana sináptica, lo que se traduce en una tranquilización del individuo. ¿Comprende? Bien. Ahora, esos receptores del GABA A se pueden dividir en 2 subtipos y vamos a encontrar, de acuerdo a la estructura anatómica que nos estemos refiriendo, va a haber más predominancia de uno u otro. 2 tipos de receptores del GABA tenemos para las de benzodiazepinas. Tenemos el receptor de la benzodiazepina 1, o que se llama omega 1, y el receptor de las benzodiazepinas 2, que también se puede denominar omega 2. El receptor de las benzodiazepinas 1 predomina su distribución en lo que es la sustancia reticular, la corteza e hipocampo, en donde esto es el responsable de generalmente la producción de amnesia, que es un efecto colateral no menor que producen este tipo de fármacos, no de gran valoración en medicina veterinaria, pero sí de gran valoración en medicina humana. Cuando aquellos benzodiazepínicos que actúan mayoritariamente sobre los receptores benzodiazepínicos 1, omega 1, tienen la función de comportarse, de ser más hipnóticos y miorrelajantes que ansiolíticos y anticonvulsivantes. Mientras que aquellos que predominan en los receptores omega 2 que están en el sistema límbico o cerebelo, se van a comportar como más ansiolíticos y anticonvulsivantes que como hipnóticos y miorrelajantes. Bien, acá vamos a empezar a ver algunos nombres en particular de las benzodiazepinas, y fíjense un poco lo que yo les decía, las que son principalmente ansiolíticas y de vida media prolongada, mayor a 24 horas, tenemos el diazepam, bromazepam y clordiazepam. Tenemos otros de vida media prolongada menor de 24 horas, como pueden ser el lorazepam, el oxazepam. Preste atención al oxazepam porque es un metabolito intermedio de varios de todos estos fármacos que estamos nombrando. Ahora lo vamos a ver después cuando veamos la parte de metabolismo. Y el alprazolam. Después tenemos aquellas que se comportan como principalmente hipnóticas, como pueden ser el nitrazepam y el alprazolam, y que tiene una vida menor de 24 horas, mayor de 24 horas, y tenemos aquellos de vida media corta, menor a 6 horas, como es el midazolam y el clonazepam, de los cuales, de estos dos, el único que se utiliza en medicina veterinaria es el midazolam. Y después tenemos aquellas que se comportan principalmente como anticonvulsivantes, como clonazepam, clorazepato, diazepam, lorazepam y solazepam. Estas 4 se utilizan en medicina veterinaria. De las más utilizadas en medicina veterinaria, como les decía, la de batalla es la más antigua, es la que más se conoce, es el diazepam. Luego se utiliza el midazolam también. El clorazepato dipotásico son los que están disponibles. El solazepam y el alprazolam, que se lo utilizan, como yo les decía, generalmente como ansiolítico en aquellos, fundamentalmente aquellos colegas que se dedican más al tratamiento de comportamiento de animales y estudian profundamente lo que es
la clínica del sistema nervioso central. Cuando hablamos generalmente de farmacocinética, podemos tomar un poco como modelo el diazepam, porque es la más conocida. Es un fármaco que se utiliza en perro, gato y caballos deportivos. Generalmente se lo puede medicar por vía oral o por vía intravenosa o rectal, en cierta manera, pero no por vía intramuscular y por vía subcutánea, porque como viene formulado con propilenglicol, precipita en el sitio de acción, por lo cual da perfiles farmacocinéticos erráticos, generalmente no tiene una absorción importante, por lo cual nunca se recomienda utilizarlos por esas vías, y con la vía intravenosa tampoco combinado con una solución que posea, o sea, que sea base de Ringer lactato, que se utiliza una solución que se utiliza, bueno, para hidratar y para el tratamiento, en cierta manera, de la acidosis. Es una solución que es bastante rutinaria en clínica, porque si nosotros combinamos o ponemos la dosis dentro del sachet de Ringer lactato, la solución de diazepam precipita y por supuesto que no hace absolutamente ningún tipo de efecto. La unión a proteínas plasmáticas, fíjense que del diazepam o de cualquier otra benzodiazepina es alta, y esto también es un factor común, el alto volumen de distribución. Como todos aquellos fármacos que actúan en el sistema nervioso central tienen un volumen de distribución alto, porque el primer órgano de impacto es el cerebro. Al ser tan liposoluble, se elimina también por placenta y por leche. Tiene un metabolismo hepático alto, intenso y variable, y se excretan 100% por riñón. En cuanto al Sergio, metabolismo, sí, Sergio, ¿alguna pregunta? sí, hay una pregunta de A ver, Ezequiel que dice, ¿cuál es la composición que tiene que evita la administración por vía intramuscular? el propilenglicol generalmente vienen combinados. Ese es el Bien. vehículo con que viene combinado. Por eso es Y lo que, por después eso pues, Joaquina preguntaba por la picrotoxina, pero después puso allá, no sé si lo entendió o le quedó la duda de qué era la picrotoxina. yo la mencioné a la picrotoxina. No, no, no. Dice que lo menciona en la fotocopia, cuando habla del receptor del GABA, Ah, bueno, pero porque no, generalmente pero lo que pasa es que todavía no llegué a eso. claro, es un Ahora, antagonista GABA. Acá es un estamos con... antagonista. La picrotoxina, el pentilentretrazol, son dos antagonistas de GABA. Se utilizan para revertir los efectos tóxicos de los pacientes tratados con benzodiazepinas. ¿Se entiende? Tiene que ver, actúa de la manera contraria a de las benzodiazepinas. No deja entrar los canales de cloro, es decir, despolariza la membrana del sistema en la sinapsis, es decir, lo que produce una estimulación. Entonces, los pacientes que están. Pero eso después lo vamos a ver en estimulantes del sistema nervioso central. Por eso no quiero introducirme demasiado en esto. Bien, gracias por Para no aclarar. salir de foco, sí, Listo, listo, eso nomás. ok, para no salir de foco, yo les decía que el metabolismo de las benzodiazepinas es absolutamente intenso y variado. Generalmente hay fármacos, en su mayoría se metabolizan por reacciones de fase 1, que pueden ser desmetilación, hidroxilaciones, eh, y algunos directamente van a una conjugación, como es el caso del lorazepam o el flurazepam. Bueno, no, que previamente sufren fases, perdón, antes de entrar a la conjugación, que sería el metabolismo de fase 2, sufren hidroxilaciones. El lorazepam no, directamente se conjuga. Ahora, fíjense qué interesante, porque puede haber dentro de la gran variedad de benzodiazepinas, como es el clorazepato, es una prodroga porque es inactivo, se desmetila y fíjense que termina en oxazepam. Oxazepam hay formulaciones comerciales, pero a su vez es el metabolito activo del clordiazepóxido, del diazepam, del prazepam. ¿eh? Entonces,
fíjense que estos terminan en un metabolito activo que también viene formulado como tal, como formulación comercial. Hay asociaciones medicamentosas, como es el telazol, que es el nombre, el nombre de la asociación de lo que es la tiletamina y el solazepam. La tiletamina es un anestésico fijo, una arilcicloxilamina como la ketamina, pero no me voy a adelantar porque el doctor Álvarez se lo va a dar la semana que viene. Pero fíjense que acá el factor común son los tranquilizantes menores, y en este caso el telazol más acepromacina, es decir, la tiletamina más solazepam, más acepromacina, que todavía no lo vimos, que va a ser lo que vamos a ver ahora, puede ser una asociación medicamentosa para producir algún efecto preanestésico para la maniobra que querramos. Ahora, las benzodiazepinas tienen este tipo de usos. Pueden ser utilizados en traumatología, como yo les decía, en cirugías abdominales, pueden ser utilizados para tratar diferentes tipos de convulsiones, o maniobras que no requieren analgesia, y en gatos generalmente pueden funcionar a dosis baja y como estimulantes del apetito. El gato, bueno, tiene un sistema nervioso central bastante particular, a diferencia de los otros mamíferos. ¿Cuáles son las interacciones farmacológicas? Generalmente que son negativas, ¿no? Las benzodiazepinas no se recomienda utilizarlos con otro tipo de anticonvulsivantes que se metabolicen vía citocromo P450, citocromo P3A4, citocromo P450, 3A4, porque los benzodiazepinas se metabolizan por esa vía. Por ejemplo, la carbamazepina aumenta el metabolismo, es decir, se incrementan los efectos farmacológicos de estos fármacos. El ácido valproico, igual. Después los antidepresivos tricíclicos, que estos generalmente no se utilizan en medicina veterinaria, lo podemos saltear. Antibióticos macrólidos, ketoconazol, que es un antifúngico, que también se metaboliza por la vía citocromo P450, 3A4. Beta bloqueantes, el alcohol y la benzodiazepina son incompatibles porque potencian los efectos en el sistema nervioso central. Y a propósito de esto, y si nos focalizamos a medicina humana, en el 2016 hay un review en donde se habla del efecto de las benzodiazepinas en lo que es la rutina diaria de la población norteamericana, y justamente lo que hace hincapié es que un estudio, un metaanálisis que se hizo, concluye que los accidentes de autos provocados en Estados Unidos, la mayoría de los conductores venían sobremedicados o medicados con benzodiazepinas. Incluso el alcoholismo no es el primer factor de impacto, digamos, de choques de auto en Estados Unidos, sino el alto consumo de benzodiazepinas en medicina humana. Eso tiene también interesante, porque esto, si bien lo que les voy a contar no tienen impacto clínico, pero muchos de ustedes y rutinariamente ustedes han escuchado nombrar lo que es el ribotril, que el ribotril es nada más que una marca comercial, que es un benzodiazepínico a base de clonazepam. Después tenemos el tranquinal, que también es otro nombre comercial, que la base es alprazolam. Bueno, todos esos benzodiazepínicos que circulan diariamente, que la gente lo consume, muchas veces sin receta, si bien se necesita triple receta para ir a comprarlo a la farmacia, se pueden conseguir. Me acuerdo en el último recital del Indio Solari, que se hizo acá en el hipódromo, había gente vendiendo ribotril en los carritos ahí en la entrada. Pues generalmente estos tranquilizantes se utilizan para evitar los efectos rígidos que produce el consumo de cocaína. Entonces
generalmente van de la mano. Después vamos a hablar un poco de eso en otro momento. Pero sí lo que es cierto es que este tipo de fármacos, las benzodiazepinas, y esto tiene que ver el consumo de benzodiazepina, y sobre todo en los estudiantes, que a veces dicen, bueno, tengo que rendir un examen, voy a empezar con un tratamiento, un esquepo, porque no puedo controlar los nervios me juegan en contra. Les quiero dejar en claro que las benzodiazepinas actúan sobre el hipocampo, y lo que hacen es anular la memoria anterógrada, es decir, aquella memoria que no está consolidada, es decir, lo que están aprendiendo ahora, si ustedes consumen benzodiazepina no lo pueden consolidar. ¿Se entiende el concepto? Con lo cual es netamente perjudicial. Por otro lado, las benzodiazepinas está demostrado que el consumo de benzodiazepina provoca errores en lo que es la motricidad fina. Y eso está medido y hay estudios, pero estudios viejos, ya le hablo de 50 años, que ponían un grupo control sin tratar con benzodiazepinas, personas escribiendo a máquina, sin benzodiazepinas y tratados con benzodiazepinas, y aquellos que eran tratados con benzodiazepinas, los errores de tipografía eran significativamente mayor que los no tratados. ¿Se entiende? Por lo cual también producen cierto tipo de impacto negativo en lo que es la motricidad fina y lo que es todo lo que es el sistema cognitivo. Eh, la conclusión es que las benzodiazepinas no son fármacos para tomarlos de rutina, sino se está con un diagnóstico previo y bien prescripto por un profesional competente. ¿Qué horas son? Las 9. Bien, perfecto. Vamos a ver otro grupo de fármacos que, si bien son tranquilizantes, se lo denomina tranquilizantes mayores, que no tienen absolutamente nada que ver en comportamiento farmacológico con lo que vimos anteriormente. Si bien son tranquilizantes también, pero en general su comportamiento, su modificación, su mecanismo de acción es totalmente diferente a los tranquilizantes menores. Entonces, como les decía hoy, los tranquilizantes mayores se los puede conocer como neurolépticos, neuro referido al sistema nervioso central, léptico porque disminuye o suprime, es decir, disminuye disminuye, deprime el sistema nervioso central. Ataráctico, que producen ataraxia, es un estado de calma o indiferencia. Visto, una pena porque nosotros hacemos prácticos sobre esta temática, y, y nosotros solemos administrarle este tipo de fármacos, ya sea tranquilizantes mayores, menores, alfa-2 agonistas, a ovinos, y para que ustedes puedan ver la respuesta clínica que tiene la depresión, los diferentes grados de depresión del sistema nervioso central que producen, y cuál es la respuesta, ¿no? Y la gran diferencia que hay entre utilizar uno y otro. Pero bueno, lamentablemente en situación de pandemia no nos impide hacer eso. Entonces, esta es la química, estas son la estructura química básica que tienen los tranquilizantes mayores. Generalmente son derivados de la fenotiazina, y podemos encontrar tres principios activos que son los más comunes, que son de utilización en medicina veterinaria, como es la clorpromacina, la acepromacina y la levomepromacina, que es el último que se introdujo en el mercado con alguna función especial que ya la vamos a ver. Después tenemos las butirofenonas, que desde el punto de vista que son tranquilizantes mayores, derivados de las butirofenonas. Fíjense que los otros derivaron de la fenotiazina. Esto es otra estructura química totalmente diferente. Y acá podemos encontrar tres principios activos que son los más utilizados en medicina veterinaria, como son la azaperona, la fluanisona y el droperidol. Generalmente azaperona y droperidol son más utilizados en cerdos, porque tienen más afinidad para esa especie, mientras que la fluanisona es un tranquilizante mayor
focalizado al uso de animales de laboratorio. Y después tenemos el haloperidol, también, que es otro fármaco, sí, otro principio activo, también utilizado tanto en medicina humana como en veterinaria. Eh, Fíjense que también estos fármacos se les llama antipsicóticos atípicos. O sea, hay otro tipo, o sea, no termina en el slide anterior la clasificación. Hay otros antipsicóticos atípicos, porque si bien no son utilizados en medicina veterinaria, eh, sí son utilizados en medicina humana, y eso no significa que no se reposicionen, no, reposiciones no, o sea, que no se le dé el mismo uso en el futuro, porque en medicina veterinaria el estudio de lo que es el sistema nervioso central se está incrementando de manera significativa, y cada vez se utilizan más fármacos de medicina humana, para diferentes tratamientos, ya sea de comportamiento, de diferentes patologías, etcétera, etcétera. Por eso es que me gustaría nombrarlos y vean que aquellos antipsicóticos atípicos, porque todavía no hablamos de mecanismos de acción, dice que su acción antipsicótica se ejerce no solo por el antagonismo de los receptores dopaminérgicos de 2, sino también por una combinación, es decir, una acción combinada con serotonina, histamina y muscarínicos. La ventaja que tienen estos atípicos es que presentan un espectro de eficacia mayor, es decir, incluyen síntomas negativos y positivos. Eso tómenlo así simplemente y vean, nosotros no vamos a hacer hincapié en esto, pero sí van a ver que hay algunos efectos que tienen los antipsicóticos atípicos, que sí, por ejemplo, la sulpirida sí es utilizado en medicina veterinaria, pero simplemente porque estos tranquilizantes mayores todos tienen una acción que no me quiero adelantar, pero no me queda otra, que son antieméticos y que actúan a nivel, puede ser antiserotoninérgicos y a nivel laberíntico. La sulpirida, por ejemplo, es un antiemético importante que a su vez actúa como antipsicótico. Es decir, que para vómitos incoercibles se lo puede utilizar, está dentro de la terapéutica y está disponible. Eh, Cuando yo les hablaba de los neurotransmisores, hoy hice hincapié en lo que es la serotonina, ¿eh? Y ustedes vean cómo esto yo quiero que ustedes en particular consoliden desde lo que es la síntesis de este neurotransmisor hasta su acción, y que puedan clasificar y subclasificar todos los receptores que hay. Les lo vuelvo a repetir, nosotros consideramos que es importante porque es la base que ustedes pueden llegar a tener para entender este tipo en esta temática en particular. Después tenemos la dopamina, ¿sí? Que yo les decía que es el control de centros de recompensa y placer. Y también, exactamente, no voy a hacer hincapié porque esto ya lo vieron, pero fíjense que la dopa proviene de la tirosina, y para que termina en los cinco subreceptores, impactar en los 5 subreceptores que tiene la dopamina en particular, y después ver cuáles son en este caso las diferencias que hay entre dopamina y serotonina. Y fíjense, están íntimamente relacionadas una y otra, desde el punto de vista fisiológico, en el impacto que tienen. Es bastante difícil de separarlo, pero fíjense que una alta concentración de dopamina produce la felicidad de la gente, de las personas, y también una alta carga de serotonina implica lo mismo, prácticamente. Ahora, fíjense qué interesante, si nosotros tenemos poca serotonina, fíjense cómo está la cara de este hombre. ¿Eh? Y generalmente la serotonina es un neurotransmisor esencial que regula el humor del paciente y el estado de ánimo. Aquellas personas que tienden a suicidarse, generalmente lo que tienen es una gran depresión del sistema nervioso central, una gran depresión,
de su humor, de su esencia, y generalmente se lo relaciona con muy pocas concentraciones de serotonina en su sistema nervioso central. Entonces esa gente deprimida, no, ella misma no se siente valorada y generalmente, bueno, toman las decisiones de quitarse la vida. Pero eso se debe generalmente a las muy bajas concentraciones de serotonina que por alguna patología que pueda llegar a tener, ya sea funcional o de síntesis de neurotransmisores, me puede impactar directamente en eso. Ahora es interesante que ustedes... Una pregunta, ¿se da en animales que tienen esa tendencia a quitarse la vida o esos defectos son propios de los humanos nada más? No, esto está estudiado. Yo no te podría decir si en animales están marcados, seguramente que sí, pero yo me imagino que estarás pensando en lo que es el tema del suicidio de las ballenas en masa, todo eso, ¿no? ¿A eso te referís? No, la verdad que como Oh, es un trastorno químico, así como se da en un sí, pero humano, lo que no, sea. no, en animales no está demostrado plenamente, o sea, te diría, yo no sé si algún animal se suicida, de alguna manera, tendría que ver a algún animal salvaje, no sé en esa parte de comportamiento, pero sí están demostrados en medicina humana que la tendencia al suicidio, o sea, quitarse la vida, no hay absolutamente ninguna duda que está relacionado con la baja concentración de serotonina. Profe, ¿Mm? los cóndores Sí. se suicidan cuando pierden la pareja. Van a una roca Bueno, súper alta y se tiran de cabeza. no sé qué decirte, porque desconozco el tema de... Pero bueno, está bien. Vaya a saber si tendrá que ver con esto o no. Eso no está estudiando. Pero lo importante es que ustedes puedan llegar a entender esto, que, a ver, la relación que hay entre los diferentes neurotransmisores que nos manejan el comportamiento diario a cada uno de nosotros y, por supuesto, a cada uno de los animales que ustedes van a tratar. Y lo que sucede es que, por supuesto, que el ser humano tiene otro tipo de desarrollo cerebral este, comparado con los animales. Ustedes saben que la gran diferencia, sobre todo en los mamíferos superiores, dejemos las aves de lado y demás, las estructuras neuroanatómicas del cerebro son iguales, en cierta manera, simplemente que el humano tiene mucho más desarrollado lo que es la corteza cerebral, que es lo que nos da el carácter de ser seres racionales. Es decir, que podemos pensar y que podemos razonar. ¿Se entiende? Eh, el comportamiento, tanto en el humano como en los animales, está mediado por lo que es el sistema límbico. El sistema límbico que tiene diferentes estructuras neuroanatómicas como la circunvalación cingulada, los ganglios de la base, todo esto que están acá. Y el sistema límbico generalmente le da el comportamiento agresivo a los mamíferos en general. Es decir, que un animal comparado con un humano, podemos decir que el animal es más límbico que un ser humano, porque el ser humano tiene un gran desarrollo cortical que le permite racionalizarse, es decir, pensar y en ciertas maneras, como decimos a veces, contar hasta 10 y manejar las situaciones. Se entiende cuál es a lo que voy en cierta manera. Pero también podemos decir que una persona agresiva tiene un comportamiento límbico. Es decir, ¿por qué? Porque su corteza cerebral no le funciona. Ahora, fíjense que cualquier trauma importante de lo que es la corteza frontal en el humano, se habla de descortización. Y fíjense que esa gente nunca se recupera en caso de haber tenido un trauma, la personalidad con la cual nació. Es decir, que va a estar predominando el sistema límbico. Por eso se los medica de por vida y se los medica con tranquilizantes mayores, como por ejemplo lo que es la risperidona, para mantener un comportamiento relativamente que se pueda insertar en la sociedad. Esto ocurre muchísimo con la gente que se accidenta en moto,
con aquella gente que bueno, ha tenido alguna lobotomía. Bueno, nosotros hace mucho que no se hace la lobotomía, se hacían generalmente en la época medieval. Pero cualquier golpe que pueda afectar lo que es la corteza frontal, estos pacientes lo que sienten en general, esta gente lo que siente es una total desinhibición. ¿Se entiende? Es decir, pueden salir desnudos a la calle y ellos van a creer que están normales. ¿Mm? O sea, no tienen noción de lo que es la racionalidad, que es lo que hacen los animales, los cuales predominan el sistema límbico. Bueno, acá lo importante para comprender esto, fuera de esto que estamos hablando, es ver que las irradiaciones neuronales puede haber fundamentalmente, pueden estar distribuidas en diferentes estructuras. Fíjense que tenemos la vía mesocortical, que va desde lo que es la vía, digamos, de acá de lo que es el sistema límbico, y se irradian estas neuronas a nivel de lo que es la corteza cerebral frontal, la vía nigroestriada, donde hay neurotransmisores y neuronas con diferentes neurotransmisores que actúan sobre los ganglios de la base. Los ganglios de la base son la sustancia nigra, el globo pálido, fundamentalmente, y el cuerpo estriado, que tienen diferente una neurotransmisión importante, y es por donde ahí se genera el movimiento. Por ejemplo, es desde el punto de vista neuroanatómico, es donde se genera la disfunción neuronal de dopamina que genera el mal de Parkinson. Después tenemos aquella vía, lo que es mesolímbica, que es exclusivamente límbica, en este caso con receptores dopaminérgicos. O sea, acá estamos hablando de la importancia de los receptores dopaminérgicos. ¿Dónde se distribuyen los receptores dopaminérgicos? Así que tengamos en cuenta vía nigroestriada, vía mesolímbica, vía mesocortical, en donde es importante la transmisión dopaminérgica en general. Y después hay otra vía que es la tubero-infundibular. Bien, ahora vamos a ver. Yo les hablé de las dopaminérgicas y acá vamos a hacer una comparativa entre lo que es vías dopaminérgicas y serotoninérgicas. Fíjense que las dopaminérgicas, como yo les decía, es mesolímbica, con generalmente más concentrada en lo que es en la corteza cerebral, mientras que las serotoninérgicas también hay en la corteza cerebral, pero ya también predominan más que nada en la corteza parietal, hasta la occipital. ¿Cuáles son las funciones? Bueno, un poco ya lo vimos a esto, pero se lo dejo plasmado a ustedes para insistir. La función es la dopaminérgica, la gratificación, el placer, la euforia, la función motora fina que se da acá, a este nivel, la compulsión y la preservación. Y por otro lado, fíjense que también tiene que ver lo que es en temperamento, procesamiento de memoria, sueño y cognición, en donde están involucradas las vías serotoninérgicas. Pero en general, las dos funcionan en paralelo. A ver si me pasa. Bien, si vamos a desglosar un poco la vía mesolímbica, involucra lo que es la parte talámica, hipotalámica, el hipocampo que es donde donde directamente es todo el sistema cognitivo y de consolidación de la memoria. La amígdala cerebral, cuerpo calloso que tiene que ver con el tono muscular particularmente, septo y mesencéfalo. Y ven, esto que yo les remarco acá en la clase es lo que yo pretendo que ustedes, que es lo que generalmente se tiene que resaltar y concluir de estos puntos en particulares de los slides. Entonces, la vía mesolímbica, entre estos instintos encontramos la memoria involuntaria, el hambre, la atención. Esto es un repaso de fisiología que ustedes lo vieron. Lo que pasa es que es importante para entender, por ejemplo, cómo funcionan este tipo de medicamentos que estamos utilizando. Fíjense qué importante, porque un trastorno en la vía mesolímbica puede ser la esquizofrenia. En la vía mesocortical, también. En la nigroestriada, la enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, un trastorno en la vía tubero-infundibular
es la hiperprolactinemia, que puede estar originado a ese nivel de la glándula hipoficiaria por influencia de cierto tipo de hormonas. Así que bueno, traten de focalizar en esto. Y si nos adentramos un poco en lo que son los receptores dopaminérgicos, vamos a ver que generalmente lo podemos dividir en dos tipos, que son los de 1 y los de 2. Que de acuerdo a donde, cómo se ha estimulado, desde el punto de vista mecanístico, unos van a activar la adenilciclasa, los de 1, y van a tener un comportamiento inhibitorio, mientras que otros, los de 2, van a inhibir la adenilciclasa y se van a comportar como excitatorios. Tanto los D2 como los D3 y los D4 tienen estas características, es decir, son excitatorios, mientras que los D1 y los D5, es decir, los receptores de dopamina 5, se comportarán como activadores de la adenilciclasa con efectos inhibitorios. Entonces, cuando tenemos que ver los tranquilizantes mayores, tenemos que ponernos en cuadro de situación y ver cómo es que actúan para producir ese mecanismo, ese efecto tranquilizante. Y otros más que tienen. Sí, generalmente actúan como antagonistas competitivos de los receptores de la dopamina, es decir, aquellos receptores D2 que están asociados a una proteína G inhibitoria. La acción central es extrapiramidal. El efecto tranquilizante se debería principalmente a la depresión del tronco cerebral, en especial del sistema reticular activante, que se encuentra en el tálamo, además de inhibir la totalidad de la vía mesolímbica. Esto que está entre comillas es lo que yo particularmente quiero que ustedes es decir, que ustedes puedan consolidar. Es decir, cuando se le pregunta el mecanismo de acción tranquilizante de la acepromacina, estaría bueno que digan esto en particular y que después profundicen un poco más, por supuesto. Por ejemplo, esto. Sin ir, cuando se hablan de efectos extrapiramidales, se hablan de efectos en el movimiento, son estados catatónicos que producen. Fíjense que esto, si nos ubicamos acá, nos estamos ubicando a nivel del cuerpo negro estriado, a nivel de los ganglios de la base del cerebro, y fíjense que si la dopamina puede estimular directamente a los receptores D1 y D2, inhibiéndolos, en particular, los tranquilizantes mayores inhiben los receptores de dopamina a ese nivel. Drogas antagonistas o principios activos antagonistas, como yo les decía, la anfetamina o la cocaína, que producen generalmente movimientos hiperexcitatorios, si quisiera llamarlo, o hiperkinéticos, una hiperquinesia en la gente que lo consume, es decir, son fármacos estimulantes del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque estimulan la acción de la dopamina a nivel del sistema neuroestriado. Mientras que los tranquilizantes menores inhiben la acción de la dopamina a ese nivel, con lo cual se traduce en una tranquilización. Bien, esto de la acción, fíjense, esto es interesante, esto se los dejo para que ustedes los vean, no voy a hacer hincapié ahora porque no tiene sentido, pero simplemente fíjense que esto es una neurona dopaminérgica, presináptica, tenemos la hendidura sináptica, los receptores posinápticos de dopamina, generalmente de 1, de 2, y acá tenemos presinápticos de 2 y de 3, y generalmente lo que indica son los lugares de acción a nivel presináptico o posináptico de los diferentes antipsicóticos. Esto un poco de entrar en detalle de lo que es el mecanismo intrínseco de acción. Esto es un receptor de la dopamina, D1, en donde generalmente actúa mediante adenilato ciclasa, una proteína C quinasa,
cierra los canales de cloro y produce una alta conducción extracelular del canal de potasio, lo que se traduce generalmente en una inhibición. Entonces, otros mecanismos de acción que tienen y que pueden explicar los efectos farmacológicos que tiene este tipo de tranquilizantes es que tienen acción sobre otro tipo de receptores también. Y ahora después lo vamos a ver en detalle para que lo puedan comprender. También actúan sobre los receptores adrenérgicos alfa, a nivel del parasimpático, a nivel de los histaminérgicos 1, a nivel central, a la región vestibular, después vamos a ver por qué, los serotoninérgicos y muscarínicos. Fíjense, qué interesante esto. Acá tenemos 3 columnas, el receptor, la localización y el efecto. Entonces, cuando uno administra un neuroléptico, es decir, un tranquilizante mayor, va a tener acción sobre los receptores dopaminérgicos a nivel vía mesolímbica, corteza tálamo, es decir, que sería el sistema reticular activante, y esto nos va a dar el efecto antipsicótico y la tranquilización. Dopaminérgicos. A nivel de los ganglios basales, de los núcleos estriados, nos va a dar el problema que tenemos de movimiento. ¿Por qué? Porque generalmente los animales y esto es una lástima que no se pueda ver, pero los animales y los humanos que están sometidos a tratamiento con este tipo más se da en humanos, se puede ver, porque tiene una administración crónica, pero cuando se tratan con este tipo de tranquilizantes, generalmente lo que tienen problemas de dureza, es decir, lo que se llama un estado de catatonía, es decir, hay una alteración importante al sistema a nivel del libro estriado, en donde la flexibilidad de las piernas o de los miembros no tiene el tono normal, sino un poco más endurecido. Pero bueno, fundamentalmente tranquilización y efectos colaterales, como es el problema del movimiento, esto no lo busca, esto es algo natural de lo que sucede de la acción cuando se administra este tipo de fármaco. Antipsicóticos, tranquilización por vía dopaminérgica. También actúan, y esto es importante, ya lo van a ver ya lo habrán visto en fisiología, ¿no? Me imagino, el vómito tiene 2 orígenes, puede ser central, periférico. En este caso, el vómito de origen central puede estar ocasionado por alguna alteración en lo que es el centro del vómito, que tiene una localización dentro del cerebro, y también puede venir por vías histaminérgicas a nivel vestibular, es decir, a nivel del oído. Es decir, que los neurolépticos se los puede catalogar, clasificar como fármacos antieméticos. Son importantes antieméticos porque actúan a nivel serotoninérgico, a nivel del centro del vómito, y porque actúan como antieméticos en caso de que los animales sean sensibles al movimiento. Es lo que explicábamos el otro día cuando, no me acuerdo si Adriano o Willy estaban en la clase, que les explicó lo que era la cinetosis, es decir, lo más patético es que, para explicarlo, es que a muchas personas son sensibles a lo que es subirse a un auto o embarcarse, el mareo, y el mareo está directamente relacionado con el vómito, es decir, lo que se llama vértigo, ¿no? A veces, muchas veces. Y eso tiene que ver en el oído interno, y eso son vías histaminérgicas, que son las que se alteran. Entonces, podemos decir que como se lo puede utilizar como antieméticos, también tiene otro efecto colateral, que es la hipotensión. Esto no es buscado en cierta manera. La hipotensión es importante, y tiene que ver con el bloqueo de los receptores alfa 1 adrenérgicos. Y por otro lado, pueden producir lo que es boca seca, dificultad de micción, constipación, etcétera, etcétera, que está relacionado con los receptores muscarínicos que se encuentran a nivel central y periférico. Bien,
En general, esto, si tuviéramos que hacer lo que es describir la farmacocinética de cada uno de los compuestos, sería interminable. Eso está en la bibliografía. Recuerden que estas son clases orientativas, ustedes tienen que profundizar esto con la bibliografía anexa que nosotros les dejamos. Pero bueno, para tener una idea en general de lo que es el comportamiento farmacocinético, podemos tomar en este caso a la cepromacina como droga, como principio activo representativo del grupo de los tranquilizantes mayores. Generalmente la administración puede ser oral, intramuscular o endovenosa, pueden venir en comprimidos y soluciones orales e inyectables. La absorción es rápida, pero incompleta e irregular, excepto para la intravenosa. Esto sí es cierto, y depende de la especie también. En general, la distribución, esto es patético para todos aquellos fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central, la distribución es alta, porque generalmente son todas moléculas con peso molecular pequeño que atraviesan muy fácilmente la barrera hematoencefálica y tienen mucha afinidad por la grasa, es decir, que son fármacos muy liposolubles. Los metabolitos, generalmente el metabolismo es intenso, de fase 1 y de fase 2, y la eliminación generalmente la más importante es la urinaria, con lo cual pasa a la vía biliar quedaría en un segundo plano en forma significativa. El otro, este nuevo compuesto que sale al mercado es la levomepromacina, un neuroléptico sedante indicado para producir indiferencia sensorial y control motriz a dosis bajas y medias, como un estado también al sueño profundo a dosis altas en caninos. Es decir, que generalmente es un psicotrópico que se introdujo al mercado hace muy pocos años, que sirve para el control de hiperestesia, control de la ansiedad en aquellos animales agresivos, como antiemético, como le decíamos, para evitar la cinetosis o algún otro tipo de vómito, y fundamentalmente para el control de la agresividad. Cuando yo les hablaba hoy de aquellos antipsicóticos atípicos, yo les mencioné la sulpirida, por eso se lo había puesto en el slide anterior, que es un antiemético y tranquilizante también disponible, que está en el mercado, que viene como formulado en gotas inyectables para pequeños animales, y también sirve para prevención y supresión del vómito vulvar, cinetosis del vómito laberíntico. Si el vómito vulvar es aquel donde tiene ubicado neuroanatómicamente el centro del vómito. El vómito laberíntico, les repito, es a nivel del oído, y bien, vómitos por esofagitis, dispepsia, etcétera, etcétera. Bien, los efectos secundarios generales de los tranquilizantes mayores son varios. La hipotensión es uno de los más importantes. El equino es muy sensible porque puede haber una protrusión de pene. Después puede haber reacciones cutáneas, urticarias, dermatitis, petequias, edema. Generalmente esos no son de gravedad. Por ahí discrasias sangrinas como leucocitosis, leucopenia y eosinofilia en pacientes que son extremadamente sensibles. Y puede haber una hemodilución por distensión esplénica. En general, la toxicidad más importante es el prolapso de pene permanente, que se puede dar generalmente en caballos, y una ictericia por infiltración eosinofílica en el hígado. Ahora, esto es un concepto que nosotros siempre hacemos hincapié, y les vuelvo a repetir, quiero que esto sea el eje, ¿no? Sobre todo de este slide. Henry Dale era un científico que él estudió en cierta manera las conexiones sinápticas, y decía que una neurona libera el mismo neurotransmisor en esa época, estamos hablando del año 1934, hace 80 y pico de años, en todas sus conexiones sinápticas, ¿sí? Pero hay un fenómeno de inversión, ¿no?, que se llama el fenómeno de inversión de Dale porque está relacionado con Henry Dale.
No es el dale que vamos para acá, dale que vamos, es Dale, es un apellido. Que corresponde al bloqueo de los receptores alfa, acá, bloqueo de los receptores alfa, un vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo tiene receptores alfa 1, alfa 2, bueno, beta 2. Corresponde al bloqueo de los receptores alfa, con lo cual únicamente se manifiesta la acción de la adrenalina sobre los receptores beta. A ver, si hacemos un poco de fisiología, nosotros sabemos que los receptores alfa 1, que están en el endotelio de los vasos sanguíneos, cuando son agonizados, provocan un incremento de la presión arterial. Es decir, el tono simpático predomina, incrementando la presión arterial. Pero por otro lado, si nosotros estimulamos los receptores alfa 2, los receptores beta 2 de la adrenalina, el receptor beta 2, por el contrario, cuando es estimulado, disminuye la presión arterial. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos pacientes administrados con acepromacina? ¿Verdad? Después se lo traigo a un terreno más clínico. Si tenemos un paciente medicado con acepromacina tranquilizado, vamos a tener, como yo les decía, un bloqueo de los receptores alfa 1 con una hipotensión marcada. ¿Sí? Bien. ¿Yo les dije que la acepromacina era analgésico? No. ¿Le dije que era relajante muscular? No. No es relajante muscular. Pero fundamentalmente hablemos de la analgesia. Imagínense que yo tengo un paciente medicado con acepromacina para tranquilizarlo y le infiero un dolor intenso, como puede ser una castración, como antes se hacía, que se operaban los potrillos con acepromacina solo, sin cumplir la tríada de Cecil Gray en lo más mínimo. Entonces, si yo tengo un paciente medicado con acepromacina, en donde me va a bloquear los receptores alfa 1 y voy a tener hipotensión, si yo le genero un dolor, voy a estar ante el fenómeno de inversión de Dale. ¿Qué significa? Que si a mí me producen un dolor y tengo la acepromacina, voy a tener un incremento fisiológico de mis aminas simpático-miméticas, es decir, de la adrenalina endógena, ¿sí? Entonces esa adrenalina no va a encontrar los receptores alfa 1 para levantar la presión arterial. ¿Por qué? Porque está bloqueada y van a actuar solo los receptores beta 2. Es decir, que si estamos con un caso de hipotensión, el incremento de adrenalina endógena la va a marcar mucho más, con lo cual puedo llevar a una hipotensión marcada que me puede llevar a la muerte del paciente. Eso es lo que se llama el fenómeno de inversión de Dale o efecto Dale. El efecto Dale de la adrenalina es cuando el bloqueo de los receptores alfa 1 por algún motivo, que no necesariamente puede ser por acepromacina, porque hay varios bloqueantes de los receptores alfa 1, el caloide de Ragolfia, etcétera, etcétera. Significa cuando están bloqueados los receptores alfa 1, hay una hipotensión, y cuando por algún motivo hay un pico de adrenalina endógeno, esa hipotensión va a ser tan marcada que me puede llevar hasta la muerte. ¿Está claro? Bien. Vamos a hacer 5 minutos de descanso, si les parece. ¿Están de acuerdo? A ver qué dicen los chicos. Sí, sí, sí. Sí, porfa. Dale, somos 5 minutos y seguimos. 5, ¿qué horas Menos son? 20, Menos 20. menos 20 5 volvemos. minutos, así vamos al Al toilet.